hay dos tipos de derechos. Están los derechos positivos, que es que el gobierno te tiene que dar algo, por ejemplo, agua, electricidad o calles. Nuestras constituciones están llenas, llenas, más de 100 de esos derechos tenemos en nuestra constitución, que el gobierno debe dar, dar y dar. Las constituciones estadounidenses están llenas de derechos negativos, que son cosas que el gobierno no te puede quitar. Por ejemplo, todas las constituciones estatales tienen derechos negativos sobre los gobiernos locales, cosas que el Estado no le puede quitar a las comunidades locales. Por ejemplo, su derecho a tener gobiernos que ellos mismos crean constituciones para, que pueden ponerse. Un tema importante. Hablamos de estructuras para crear justicia, basado en este libro que tengo acá, Estructuras para crear justicia, vanguardia del diseño constitucional. Está escrito por el arquitecto Miguel Herros. Él es panameño, está en Houston, Texas, y ya lo tenemos conectado para hablar de algunos temas relacionados con esto. Ha pasado mucho en los últimos días en Panamá, desde la suspensión de algunos derechos constitucionales en Bocas del Toro, esto para retomar el control y asegurar el orden en la provincia, uno de los temas que vamos a tratar. Y a ver, ¿por qué es interesante estos temas que tratamos miércoles a miércoles? Bueno, este libro que está en 2 tomos, este es el tomo número 1, me gusta tenerlo acá para poder consultarlo, pone de manifiesto la construcción desde una constitución como lo hacen en los estados de Estados Unidos. Ojo, digo estados de Estados Unidos. Sí, porque al ser una nación federal está compuesta por estados que cada uno tiene su propia constitución. No es lo mismo que acá, que en Panamá pues sabemos que es una constitución que rige a todo el territorio. Bueno, allá lo vieron diferente, son como países dentro de un solo país que está confederado. Y ellos en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, empezaron a debatir sobre cómo querían que ese territorio, recordemos que en ese momento la América continental, o sea, bueno, continental y algunas islas también del continente, estábamos bajo dominio europeo. Luego de las conquistas, por supuesto, aquí vinieron portugueses, españoles, vinieron ingleses, franceses, y se repartieron las tierras. Bueno, luego que empezó todo esto de las revoluciones y empezaron a independizarse los países, tocaba ver cómo se iban a dividir políticamente y administrativamente. Bueno, la mayoría de los países optó por las democracias, pero no todas las democracias son iguales, muchas son distintas, y aquí entonces entra el tema constitucional y cómo desde esa discusión, que digamos el gran debate, empieza a construirse lo que sería hoy la potencia del mundo, Estados Unidos, y el resto de los países en América Latina, que países con grandes cantidades de recursos naturales, con muchísima mano de obra, con, bueno, usted nómbrelo, una identidad muy general que tenemos en América Latina, producto de que fuimos colonias españolas. Hoy pues estamos viendo y batallando para poder subsistir, mientras que vemos el ejemplo en el continente, nuestro propio continente, como en el norte de nuestro continente las cosas se hicieron diferentes. Pero ¿qué es lo que ha producido esta bonanza que ha permitido que este país haya florecido tanto, desarrollado tanto y que tenga un PIB per cápita, pero una cuestión abismal si lo comparamos con el resto de los países latinoamericanos? Bueno, por eso lo traemos a colación. Ahora sí, después de esa larga introducción, Miguel Herros, buenas tardes, bienvenido. Los Estados Unidos, cuando comenzó, fue una sublevación. El gobierno de ellos en esa época, que era monárquico y estaba basado en Gran Bretaña, no le estaba dando representación a los ciudadanos en la colonia. Y sentía que era una injusticia, no tenían manera de hacerle llegar a la, al Parlamento inglés o a la monarquía sus necesidades. Es muy diferente a lo que se vive en Panamá. Así que ellos se sublevaron, pero ellos sentían que era una forma honesta y adecuada y justa lo que estaban haciendo cuando tomaron las armas en contra del gobierno, porque no tenían otra salida. En esa época no vivían en una democracia como se vive en Panamá, que hay, así sean
quizás no perfectos, hay otras rutas, otras herramientas que se pueden emplear para llegar a nuestras metas. Y especialmente en una democracia no es necesariamente lo que uno quiere, lo que uno manda, sino uno tiene que transigir con el resto de la población. Es una situación algo parecida, pero algo diferente a la misma vez. No es que no existan en Panamá verdaderos em, resentimientos basados en y cosas históricas reales, o sea, por décadas, especialmente se ha abandonado a las personas en las provincias, pero incluso se ha abandonado a los ciudadanos adentro de la capital. Pero bueno, definitivamente esto crea un mal sentir en el público en general, es decir, pésimos servicios públicos, desde falta de agua, electricidad, Ujú, calles que inexistentes muchas veces no están pavimentadas, o las que están tienen en muchos lugares difícil recorrer por los huecos que hay. La educación, son cosas que realmente el pueblo tiene de por qué estar molesto y de por qué querer que se mejore el, la situación estatal, que tengamos mejores servicios de todo tipo. A la misma vez no quiere decir que por ello uno tiene razón para hacer violencia contra otros ciudadanos, o ni siquiera contra el Estado, que es la cosa pública. Pero no se puede negar que a la misma vez, cuando te ignoran, no sea una táctica efectiva en muchas ocasiones. Pero ujú. que sea efectiva no quiere decir que sea justa o legal o aceptable en una sociedad democrática. Así que hay bastantes elementos que a la misma vez están en conflicto. Y cuando un grupo se siente abandonado, es una reacción humana a lo que están haciendo. Y a la misma vez, el Estado debe ser el garantor de la paz en el país. Así que son cosas bien complicadas de que realmente no es blanco y negro, aunque abajo la ley sí es relativamente blanco y negro. O sea, debería haber paz y nadie tiene derecho a, a usar herramientas de coerción o de violencia para tratar de conseguir lo que ellos quieren. Vivimos una democracia al final del día. Así sea usar la fuerza para cerrar una calle, una avenida, o usar también la fuerza para quitarle a otros el derecho a educación como manera de crear presión y coerción para conseguir lo que ellos quieren. Ujú. Pero no quita que en nuestro país, históricamente, durante el tiempo de la dictadura, etcétera, se tuvieron que usar esas herramientas para conseguir un nivel mínimo de derechos adentro del país, o por lo menos pelear por ellos. Claro, en esa época no estábamos en democracia, estábamos en dictadura. Así que ahí, aunque esta era una dictadura constitucional, era una dictadura. Y quizás en ese momento sí se podían justificar diferentes actitudes y diferentes andares que hoy en día quizás no se justifiquen, pero es fácil decirlo de un punto de vista, pero quizás para aquellos que se sienten abandonados, están en la línea, ya no aguantan más. Es bien complicado el punto, pero al final del día el Estado debe garantizar la paz. Y lo que el gobierno está haciendo actualmente, que es que está usando el estado de urgencia, Ujú, es una herramienta constitucional que nuestra constitución le da al gobierno específicamente para garantizar los derechos de la sociedad. No es un instrumento para quitarle derechos a la sociedad, es para asegurar que la sociedad tenga los derechos. Si un grupo se subleva, por ejemplo, y le mm, está quitando, está usando violencia contra otros en la sociedad, y no queda otra que usar herramientas más fuertes, pues bueno, tenemos esa herramienta institucional para que el gobierno pueda, se le haga más fácil y factible poner orden. Así que muchos están creyendo que en Panamá lo que está pasando es que nos están quitando derechos. En realidad están usando herramientas institucionales diseñadas para garantizar los derechos ujú. de la ciudadanía. Y el gobierno no solamente representa a la mayoría ni a un grupo grande, representa a todos. Y en ese sentido tiene el deber de garantizar la paz.
como he dicho, son bastantes engranajes que se están moviendo a la misma vez y no aparenta ser completamente claro. Y especialmente yo no estoy en Boca del Toro y es difícil para, yo viendo lo que todos los demás estamos viendo, es difícil realmente saber qué es lo que está pasando. Yo escucho bastantes teorías sobre qué está pasando, pero nadie sabe exactamente cuál es la realidad en, en el piso allá, en la tierra, pues, donde está ocurriendo. Lo que sí sabemos, pero no es que no sabemos exactamente todo, no es que no sabemos nada. Sabemos que sí hay destrucción de propiedad privada y pública, y en un punto ya uno tiene que poner, y ahí está el gobierno cuando dice cuando ya es una emergencia, Mm. y hay que poner orden. Pero son temas bien complicados, ¿no? Claro, y volvemos al tema de por qué en este aspecto, mira, y tú decías algo sobre los derechos, garantizar que los derechos se cumplan no es ir y añadir más cosas, sino que, a ver, se promueva o se entienda que hay que garantizar el orden antes que cualquier otra cosa, porque si no hay orden, entonces no hay oportunidad de poder pensar que se No, va a estar cumpliendo algún exactamente. derecho. O sea, porque si digamos, eliminemos al gobierno, cualquier estructura política que sea, eliminemos al gobierno, termina siendo que una autocracia o un estado anárquico. Ahí no hay garante alguno del cumplimiento de ningún tipo de derechos. Entonces, a veces creo que los discursos rayan un poco en lo absurdo porque queremos desestabilizar al gobierno y al mismo tiempo queremos exigirle al gobierno que cumpla con su rol. Entonces, es ahí donde yo no entiendo muy bien cómo compaginan esas peticiones. No sé si me doy a entender. Sí, bueno, hay grupos en el país que sienten que la única ruta justa o viable es derrocar al gobierno. Y bueno, yo creo que se van a topar con una pared porque subestiman la fuerza que tiene el Estado. Es una, y la otra es que no es una manera legítima, no es una democracia. Hay otros mecanismos, y en el momento que se comienzan a erosionar esos mecanismos adentro de una área en el país, pues entonces ahí es cuando es una de las razones por la cual el gobierno, em, con toda justicia, puede decir que em, estamos en un estado de urgencia y hay que entonces resguardar esas instituciones. Al final lo que el gobierno, que es la cosa pública, está es para facilitar la cooperación social. Pero bueno, claro, es bien complicado porque no es que el gobierno hace su trabajo, su labor perfecta, la hace de manera bien imperfecta aquí en la capital y ni decir en las provincias lejanas. Así que, bueno, esa es una verdad, que las personas, los moradores en esa área quizás se Ujú. sienten que han sido abandonados. A la misma vez, no es completamente cierto. Todavía tienen bastantes herramientas que no implican la violencia para conseguir sus metas. Pero quizás ahí está uno de los grandes problemas que me gustaría hablar hoy, si es posible, Claro. de que muchas veces lo que estamos peleando por la manera que creemos que vamos a solucionar el problema no es una manera de solucionar el problema. Vivimos un estado clientelista, duro y puro, clientelista. El grupo que agarra el gobierno, que agarra las riendas del gobierno, lo emplea para beneficiar a su clientela, para darle renta a aquellos que están con ellos. Y si tú no estás adentro de ese grupo que le están dando rentas o estás muy lejos de los centros de poder, especialmente un Estado que no solamente es clientelista, pero extremadamente centralizado, que todas las decisiones se toman en la capital. Si estás muy alejado de ella y nadie ni siquiera le pasa por la mente tus intereses, tus necesidades, pues bueno, estás abandonado y sientes que, em, pero bueno, a la misma vez, entonces lo que creen que es, no, la solución es cambiar a los que tenemos en el poder por alguien que sí le interese mis necesidades. Y vemos quinquenio tras quinquenio que nunca están interesados, no solamente en las provincias, pero incluso en la mayoría de las personas adentro de la capital.
hay otras herramientas que no es solamente cambiar a quien está en el poder, que se pueden modificar adentro del mismo sistema constitucional que tenemos o cambiando el sistema constitucional, pero de manera ordenada, Mm. para arreglar estos problemas, para eliminar el sistema clientelista que tanto hiere al país, que aquellos que toman las decisiones adentro de los ministerios no sean puestos políticos de personas que no son expertas en lo que están haciendo, sino están ahí gracias a em, conocidos Una o palanca. amistades políticas, ajá, o de otras maneras. Entonces llegas, no es porque sabes hacer lo que estás haciendo, estás ni siquiera interesado, estás interesado en hacerle el favor al que te hizo el favor a ti. Y ese es tu trabajo al final del día. Y aquellos que están en la tope de la pirámide clientelista, entonces tienen poderes ilimitados y usan ese poder para, claro, resguardar su clientela y cuando gozan de impunidad, enriquecerse de manera asquerosa. Y entonces, ¿qué ocurre? Abandonan no solamente la ciudad en la capital, pero mucho más aún a aquellos que están alejados de la ciudad. Pero bueno, lo intuitivo es, ante estas situaciones, cuando estás viviendo eso, es que, oye, no me están haciendo caso. Necesito que aquellos en los centros de poder me hagan caso. ¿Cómo hago? Estoy saltando para arriba y para abajo y no me hacen caso. Estoy llorando y no me hacen caso. Vamos, cada rato en Panamá van los agricultores a la capital, tiran sus leches, tiran naranjas podridas, no les hacen caso. Bueno, hay un momento que dicen, ¿qué más podemos hacer para que nos hagan caso? Pero el problema con esa forma de pensar es que todavía estamos bajo la mentalidad de que necesitamos más derechos. Y cuando em, no se rigen bajo esos derechos, donde no nos proporcionan esos derechos, entonces tenemos que ir a llorarles a Papá Dios o al político todopoderoso, ir a suplicarles que nos presten atención. Esa es una manera de pensar y realmente en el sistema que tenemos esa es la única herramienta, ir a suplicarles, pero no es la única forma de organizar una democracia. Y es importante entonces ver cómo otras maneras de organizar una democracia para que tú no le tengas que ir a llorar a nadie. Las decisiones locales se puedan hacer en la localidad. Aquellos interesados en resolver los problemas en la localidad sean los que tienen las herramientas y la autoridad y los recursos para solucionar sus propios problemas. Mientras que tengamos este sistema, no importa a quién elijamos, esas comunidades alejadas de la capital siempre van a ser abandonadas. Nadie va a estar realmente interesada en el colegio, o las calles, o el alcantarillado, o el agua potable, o la electricidad de una comunidad tan alejada. Si no le damos las herramientas constitucionalmente para que ellos mismos arreglen sus problemas, nadie se los va a arreglar en la capital. Y eso es lo que hemos visto indefinidamente a través de nuestra historia democrática en Panamá y seguirá igual mientras que no cambiemos y le demos las herramientas como se la han dado en todos los países que realmente viven una democracia liberal, donde existe el imperio de la ley, donde las comunidades tienen soluciones a sus problemas, porque ellos son los interesados y los que tienen la autoridad y las maneras y las herramientas para solucionarse los problemas. Es una manera completamente de ver el problema. Y el problema no es que no me están haciendo caso, el problema es no tengo las herramientas para solucionar mis propios problemas. Y no es lo que están luchando por ahora mismo en Panamá. No los manifestantes en las afueras, no los educadores. Estamos luchando todavía porque nos hagan caso. Queremos a un líder todopoderoso que nos haga, bueno, se fije en nosotros. Y ese sistema no ha funcionado. A ver, yo creo que tenemos que hacernos una pregunta y en esto entra el pragmatismo, ¿no? Si todos tenemos derecho al agua, tenemos derecho a un lugar en donde vivir, todos tenemos derecho a la educación y de calidad, porque eso no pasa en Panamá, porque no todos tienen acceso al agua, a una buena educación, a una buena alimentación, si es un derecho, o sea, y como tú acabas de decir, Miguel, podemos venir y decir, sí, lo que pasa es que los gobiernos tienen que cumplir ese derecho. Sí,
pero si vamos a depender toda la vida de las exigencias, la verdad es que algo está mal en el modelo, en la estructura, que impide que eso realmente se dé. Ahora, ¿qué sucede si replanteamos el asunto para que, teniendo la posibilidad de que cada uno pueda velar por lo suyo, cumpla esos derechos, no a costa de otros, sino ya por voluntad propia? Que el que quiere estudiar es que estudie pues porque quiere, no porque no haya o sí opciones, que es como está pasando hoy día, en donde lastimosamente desde hace bastante tiempo, porque pasó algo, porque la única herramienta que existe es suspender labores y exigirle a los gobiernos de turno, al final el derecho se viola a la educación, por ponerte un ejemplo. Entonces, no, los estudiantes quieren aprender, estoy seguro que sí. Hay muchos padres de familia que quieren que sus hijos aprendan y que obtengan los conocimientos que necesitan para su propio desarrollo, porque es un derecho, pero no se está cumpliendo porque dependemos de otros para que esto se dé. Entonces, aquí hay que hacer un replanteamiento importante que me gusta mucho que lo traigas a colación y no esperar que sea la buena voluntad. No, aquí yo pienso que hay que poner los controles adecuados para que indistintamente cuál sea la posición o la voluntad de quien esté al mando en ese momento, pues las cosas se den y que cada uno pueda desarrollar lo que quiera libremente, sin necesidad de esperar que otro sea el que garantice los derechos. Aquí no podemos hablar de derechos si vivimos a expensas de que otros sean los que cumplan. Porque vamos a ser claros, aquí hay una clase trabajadora que son los que a los que se les descuenta más y son los que menos reciben. Porque hay una clase trabajadora que no recibe subsidios, que no recibe PASEU, que no recibe 120 a los 65, pero se les descuenta para poder cubrir. Y yo no estoy en contra de que eso sea así, pero a ver, yo creo que hay que ser justos también en un sistema en donde quienes realmente se benefician no son ni siquiera las personas que reciben los subsidios, porque lastimosamente ellos son víctimas también del sistema, porque lo que reciben, que es poco, porque no alcanza para nada, es lo que el Estado le dice, ese es lo que tú te mereces, y no es así, porque muchas personas dependen de eso, porque es lo único que el Estado les da, esa ayuda o ese apoyo económico, cuando debería ser todo lo contrario. El Estado debería garantizar que las personas que tienen ahorita menos ingresos y que están en vulnerabilidad salgan de ese estatus para que podamos apoyar todo y poder crecer como país. Pero el sistema, como tú bien lo dijiste, clientelista, lo que hace es que aquel que otorga los beneficios sea el que quede entonces como el amo y señor y el salvador, y entonces es el que recibe los votos al final y el que vive cómodamente sin tener que estar desgastándose tanto como una clase que sí es trabajadora. Y por otro lado, bueno, están los otros grupos que ya sabemos que cuando quieren van y buscan desestabilizar. Yo creo que, a ver, nadie al final gana en todo esto. Puede ser que un minúsculo grupo, pero en un país que se vaya a pique, yo creo que nadie es feliz. Y lo podemos ver con casos reales muy cercanos a Panamá, en donde mucha gente tuvo que emigrar. Y ahora mira, con lo que está pasando en Estados Unidos ya no saben para dónde van. Pero bueno, Miguel, vamos a cambio comercial si te parece. Y a la vuelta nos explicas un poco más sobre esto que estás diciendo, cómo salir de este estatus clientelista desde la construcción constitucional, ¿te parece? Con el arquitecto Miguel Herros, todos los miércoles hablamos acerca de constitución, pero desde otra perspectiva, cuál es el impacto real en la sociedad y cómo ser más pragmáticos para que al final todos nos veamos beneficiados. Yo creo que todos desearíamos estar en un país desarrollado, donde las cosas funcionen y en donde exista la certeza de que los derechos se cumplen, no porque otros tengan que pagar una manda por las demandas de otros grupos, sino porque la estructura se ha diseñado para que no caigamos en esos vicios en donde lo único que hay es una
protesta para lo que sea. Ojo, porque estamos hablando de que las protestas dentro de una democracia no es que no sean necesarias, porque yo soy del pensar que las protestas tienen una razón de ser, pero no puede ser que porque no me llegó el agua voy a salir a protestar. Ojo, 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 estamos hablando de un problema endémico, décadas con problemas y no se soluciona. Entonces, caramba, a lo mejor, Bueno, y si puedo sí, agregar a lo que acabas de decir, la gente sí puede protestar, pero no de manera violenta, no violentando los derechos de bueno, otro. por supuesto Si tú que quieres no. estar al lado de la calle con pancartas, oye, mi barrera no tiene agua, es una cosa. Tapar la avenida es otra cosa. Pero déjame Claro. terminar la idea para que no se entienda que yo ahora estoy en contra de la gente que protesta por el agua. No, 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 yo sé no. que no, yo sé que no, No, pero quería, sí, por lo que dijiste, quería que entender, claro, que la claro. gente que nos escuche, yo sé lo que tú quieres decir, pero que ellos también entiendan. Y quiero aclarar antes de que la gente diga, me caiga, me diga, no, que porque. No, mire, a lo que voy es lo siguiente. Si llevamos en una comunidad 30 años sin agua y los 30 años estamos protestando y estamos cerrando calle y no me solucionan, yo creo que entonces la respuesta no es ir y cerrar la calle. Yo creo que hay que, porque, a ver, yo soy de los que piensan que nadie debería estar sin agua en un país como este, en donde los recursos hídricos, bueno, sobraban, porque ahora hay que revisar qué es lo que está pasando en los ríos con la gestión ambiental, que por años tampoco se estuvo chequeando. Pero sí, sí, hay que ir más allá. O sea, si no ha funcionado este método, algo está pasando que no permite que las cosas funcionen. Entonces, es ahí en donde entramos en otro aspecto, ¿no? Que es lo que ahora sí, Miguel, nos vas a explicar. Hay, lo que acabas de decir es tan importante. Hay dos tipos de derechos. Están los derechos positivos, que es que el gobierno te tiene que dar algo, por ejemplo, agua, electricidad o calles. Nuestras constituciones están llenas, llenas, más de 100 de esos derechos tenemos en nuestra constitución, que el gobierno debe dar, dar y dar. Las constituciones estadounidenses están llenas de derechos negativos, que son cosas que el gobierno no te puede quitar. Por ejemplo, todas las constituciones estatales tienen derechos negativos sobre los gobiernos locales, cosas que el Estado no le puede quitar a las comunidades locales. Por ejemplo, su derecho a tener gobiernos que ellos mismos crean constituciones para, que pueden ponerse ellos mismos aranceles, impuestos para tener dinero, para entonces ellos hacer sus propias calles, acequias, sistemas de agua potable, de electricidad, colegios, museos. Uno cree que en los Estados Unidos, yo aquí en Houston, que tiene tanto de todo, no tiene nada que ver con el gobierno estatal y mucho menos con el federal. Los increíbles museos que tenemos, las autopistas, o sea, que son no es como en Panamá, son autopistas que tienen 8 niveles, una arriba de otra, arriba de otra, arriba de otra, arriba de otra. Estás volando por el espacio. Todo es con dinero local. Tú espérate que el gobierno de Washington lo fueran a construir eso. Nunca, nunca se van a interesar en Houston de esa manera. Tenemos derechos negativos, que es lo que le llaman aquí en los Estados Unidos, que el gobierno federal o estatal o lo que sea no te los puede quitar. Y eso es lo que le da la riqueza a los Estados Unidos. Pero en Panamá lo que luchamos es por derechos positivos. Queremos que el gobierno en martes venga a solucionarnos nuestros problemas en Changuinola. Por favor, hazme reír, nunca lo van a hacer. Estamos luchando por lo equivocado. Y lo que realmente estamos luchando por es hacernos personas que suplican, pues queremos ser los que suplican, ir cada cierto tiempo ir a la capital a suplicarle a alguien que nunca nos va a escuchar. Tenemos que comenzar a pelear por algo completamente diferente. Y es, y es una forma completamente de ver el problema y de solucionarlo. Y como sociedad tenemos que comenzar a cambiar ese aspecto fundamental, que es cómo vamos a solucionar nuestros problemas. Que es que otros nos lo solucionen, que alguien allá afuera, lejos, venga y se preocupe por nosotros, o nosotros tener las herramientas para poder armar nuestras propias soluciones. Esto formas completamente de ver el problema y la solución. Y desgraciadamente no hay suficiente, pero estamos creciendo. Las personas que estamos viendo que ya la solución, como bien dijiste, no es esperar que otros
nos vengan ay, pobrecito Miguel, vamos a ver cómo lo ayudamos. Esa ya no ha solucionado nada en Panamá y no es la manera que se ha solucionado en los países de primer mundo donde realmente ya tienen respuestas a estos problemas que nosotros estamos tratando de resolver en nuestro país. Así que mientras más personas comencemos a ver el problema de esta manera, más probable se va a hacer que hagamos los cambios necesarios para realmente poder tener las herramientas a nuestras manos para solucionar los problemas de educación, de falta de eh, agua potable, electricidad, eh, cadenas de frío. Hace poco aquí en Houston estaban hablando sobre la cadena de frío, que ya tienen cadena de frío hacia de las afueras hacia los mercados, pero bueno, quieren renovarla. No le están pidiendo a Austin, que es la capital de Texas, ni mucho menos a Washington, están hablando en Houston, si van a hacer aranceles para mejorar la cadena de frío aquí en Houston. Son problemas locales y necesitan soluciones locales, porque somos los únicos interesados en nuestros problemas, realmente. Y es una Ujú. forma diferente de ver el problema. Necesitamos pelear por derechos negativos, que no nos quiten nuestra habilidad de solucionar nuestros propios problemas. Que ahora mismo en Panamá no existen esas herramientas. Mira, y eso me acaba, bueno, me gustó, primero que nada, eso que acabaste de decir, de, a ver, por ahí hay un dicho que dice, no rajan la leña ni prestan el hacha, entonces no queda de otra que salir a exigir que se cumpla. A ver, pero no exigí, no he escuchado, por lo menos yo, en todo el tiempo de vida que tengo, no he escuchado dentro de ninguna manifestación. Y me imagino que sí habrá grupos que lo piden, pero por lo menos no sé, yo no sé si tú lo has hecho. Personas que salgan y exijan que se les permita que ellos puedan tomar sus propias decisiones con respecto a cómo se administran algunos aspectos para asegurar el cumplimiento de sus derechos. Entonces, aquí dependemos mucho, como tú bien lo has dicho, de la voluntad de un gobierno central que, a ver, seamos honestos, tampoco es que sea un gobierno, o sea, ninguno, que se pueda dar abasto, porque el modelo clientelista lo que hace es que pone no a los mejores. Hay muchos pagos políticos de por medio y gobierno que entra, cambia el librito, entra gente nueva, o sea, todo eso genera mucha ineficiencia en la administración pública. Entonces, pedirle a gobiernos que tienen que adaptarse, porque entra gente nueva, muchos inexpertos, eh, es como poner la esperanza en algo incierto. Y al final los problemas van y se alargan y no se soluciona absolutamente nada. ¿Por qué? Porque al final dependemos de cómo funciona, cómo funciona y la intención que tenga. Y ojo, yo creo que también hay que ser, en esto yo creo que hay que ser también muy objetivos y poner los pies sobre la tierra. Tú puedes tener a la persona más capaz y con la mejor voluntad como presidente, pero un presidente no maneja todos los tentáculos de un gobierno. Porque humanamente hablando, y digo, o sea, es la persona que quedó y a la que todo el mundo va a apuntar. Y con eso no me. Cada quien, pues. Pero lo que voy es que si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, ¿no? Sabemos que es imposible que una sola persona pueda solucionar todos los problemas de un país. Pues Yo he si no vamos conocido a. bastante, Y yo he mira, conocido a bastantes sí. políticos y son gente chévere, que realmente está interesada en la comunidad. No es que son diablos que andan por ahí, la gran mayoría no es así. Pero bueno, se pegan contra la realidad. Necesitan repagarle el favor a los partidistas, necesitan hacerle favor a otros políticos para estar bueno, en la posición en la que están. Es un juego político, están jugando monopolio político y o sea, son las reglas y son las reglas que vivimos en Panamá debido al sistema. Y otra cosa que me encantó que dijiste es que hiciste una diferenciación entre dos problemas. Uno es dónde está el interés en solucionar los problemas, que es lo que yo estaba hablando antes. Las decisiones se deben hacer donde los problemas están.
en general, porque esas son entonces las comunidades que tienen el mayor interés en solucionar aquel problema. El otro es la capacidad técnica para solucionar el problema, una, y la otra es la corrupción. En un sistema corrupto, no importa dónde tú pongas la decisión, nunca se va a solucionar bien el problema. Así que son varias cosas que tenemos, con la estructura, varias cosas que tenemos que atacar a la misma vez, de maneras diferentes, tenemos que solucionar para que el sistema funcione de manera adecuada, para que entonces las personas que estén, sea en los gobiernos locales o nacionales, estén ahí por mérito, estén ahí, no importa cuál sea el político, quizás el político marca la dirección hacia dónde vamos, pero las decisiones que se toman para solucionar o para hacer que la maquinaria política, no política, pero la maquinaria gubernamental funcione, un ministerio, por ejemplo, sean personas que están ahí por su mérito y por su carrera. ¿Cómo se hace eso? Un político nunca le va a interesar excepto poner a sus partidarios porque eso le da poder, más poder adentro del partido y de la política. Así se mantienen y maximizan sus oportunidades de llegar a puestos más altos. Así que esa es la realidad, ese es el clientelismo. Tú no lo puedes solucionar cambiándole la mentalidad a las personas. La única manera de cambiarlo es cambiar la estructura, que el político no pueda de una manera, no tenga la forma, no tenga ni una línea directa o indirecta de poner a la gente que está abajo de él, excepto quizás a los jefes de departamento, pero quitando eso, que todo sea un sistema completamente afuera de su alcance que administre el sistema de mérito. Pueden ser los mismos reglamentos de mérito, los mismos exámenes, mismo todo. Lo que importa es quién está administrando ese sistema. Mientras que sea el político o un allegado a él que él puso, que se beneficia del sistema clientelista, entonces van a hacer lo que necesitan hacer para poner a los suyos, no importa cuáles sean las reglas del mérito. Si tú haces un sistema completamente separado y bien diseñado, que está partido en diferentes eh, puntos de poder adentro del sistema para que nadie tenga toda la autoridad y bueno, y se van eliminando conflictos de intereses de esa manera, terminas con esto ya está, yo no estoy inventándolo, esto ya está diseñado y más que probado que funciona y eliminas el clientelismo, la habilidad de hacer clientelismo, que es realmente lo que tú quieres eliminar, la habilidad. Una vez que eliminas la habilidad, pues ya no le queda a otros que regirse por el nuevo sistema, que entonces es, ya a ver, tú ganas popularidad adentro del partido y de la sociedad es haciendo buenas decisiones. Y quizás sí es entonces ayudando a ciertos grupos que te dieron apoyo, pero ya entonces la matemática es completamente diferente. Entonces, ¿cómo se arregla ese problema? Ya es otra, otra conversación. Pero lo que estamos viviendo ahora, que es corrupción generalizada gracias al clientelismo, es la primer gran paso que tenemos que solucionar en Panamá, combinado con darle la autoridad a las localidades a poder solucionar sus propios problemas de educación, alcantarillados, a carreteras, entre muchos. A ver, y en algún momento ojalá pudiéramos calcular cuánto daño nos hace o cuánto lesiona económicamente al país el clientelismo. Porque en lo que estamos cumpliendo con una agenda política, porque el modelo político, y a ver, no hay que satanizarlo porque sí está mal, pero a ver, no podemos cambiarlo porque es la estructura, o sea, es como está. Por eso es que aquí hablamos de estructuras para crear justicias, para reimaginar la forma en la que pudiéramos reconstruir esto para que estos problemas no se den y no descansar sobre la idea que ya lleva mucho tiempo y no se soluciona, ni aquí ni en otros países en Latinoamérica. El problema de la corrupción, esperando que sean personas bien intencionadas las que tomen las riendas. Y digamos que hipotéticamente sí, pues, a ver, y yo Es que pregunto... las son, yo creo que la Y, mayoría lo son, pero igual no, eso no pero, soluciona el pero, problema. y yo pregunto, y dejo esto, el día de mañana, ¿qué pasa si Bukele se va de El Salvador? ¿Qué pasa con El Salvador? O sea, no podemos descansar sobre una figura pensando que, bueno, llega un mesiánico y él arregla todas las cosas y después ¿qué? Así O es. sea, miremos lo que nos Tiene que cuenta la ser un historia. sistema que no importa quién esté ahí, va a funcionar Es que ok. a eso Y si voy. tenemos a alguien increíble, pues uno, mucho mejor. Pero aquí tenemos el mejor del mundo y
y no funciona, pero para nada bien. No, Así y que, si llegase a funcionar, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cambiamos la constitución para mantenerlo? Entonces nosotros vamos a pedir que se mantenga en el poder. No, bueno, o sea, es que ahí es donde voy. ¿Y dónde está entonces la idea de democracia, de alternancia de poder y demás? O sea, y bueno, uno de los problemas, ahora mismo vivimos en un sistema constitucional autocrático, es la realidad, es un sistema autocrático constitucional. No queremos quedar en un sistema dictatorial constitucional. Porque si tú crees que ahora tenemos problemas porque las personas están manifestando, simplemente publicar una idea contraria a lo que le interesa en el momento al que está en el poder es suficiente para que te quiten todos tus derechos, todas tus garantías. Son niveles que ahora mismo por lo menos nos podemos quejar de lo que está ocurriendo mal. En otros sistemas ni siquiera puedes hacer eso. No solamente el quejarte, es que ahí sí que ya tienen impunidad de verdad. En Panamá existe bastante impunidad para los políticos y cierto en la jerarquía, pero al igual todavía están, tienen límites. En una dictadura, tú ves Venezuela o mm, Nicaragua o mm, incluso El Salvador, para aquellos allegados al poder, no hay límites. Es otra cosa. Si tú le caes mal a alguien en El Salvador con poder, tú eres un terrorista inmediatamente y te quitaron todas tus libertades y todas tus habilidades de llegar ante un juzgado imparcial. Son cosas bien, bien, bien feas. Ni decir Nicaragua o Venezuela. Y por el bueno, camino que van pronto Colombia, que oh, andan con lo mismo. O sea, literalmente, están haciendo todo lo necesario, el gobierno, el ujú. ejecutivo, para cambiar el sistema, de un sistema un sistema constitucional autocrático a un sistema constitucional dictatorial, donde ya no hay eh, otras eh, fuentes de poder, no solamente de poder, pero adentro de la misma política, que haya otros centros de poder adentro de la política que le puedan llevar la contraria, que nada más sea prácticamente un partido que es el que manda y nadie le puede quitar el poder, como en Venezuela o Nicaragua, por ejemplo, o incluso El Salvador, que Ujú. hasta un cierto punto ya han eliminado la, los otros partidos. Así que hay que tener mucho cuidado porque te solucionan un problema como en Salvador, pero al final terminas sin los derechos necesarios para realmente crear una sociedad que puede salir hacia adelante en todas las maneras que uno quisiera, ¿no? Por supuesto, porque malentendemos el aspecto de los derechos. O sea, queremos que nos garanticen, pero ¿a costa de qué? Los derechos, ¿quién nos...? A ver, los derechos, para que el derecho se dé, tiene que haber un garante. O sea, porque yo puedo tener derecho al agua, derecho a una vivienda, pero supongamos que me quedo en el desierto, ¿a quién se lo exijo? O sea, al aire, le digo que cúmplame mis derechos, o sea, necesito que alguien me rescate. O sea, yo creo que aquí es donde tenemos que sentarnos y analizar un poco este aspecto. Mira, y recuerdo un poco a Gaddafi, ahora que hablamos de estas figuras dictatoriales. Mira, en su momento en Libia, este señor, Muammar al-Gaddafi, promueve una serie de reformas que permiten el acceso a viviendas y autos gratuitos. Mira, esta cuestión es una cosa loca. El tipo le da casas a la gente que no tenía y le da carros. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Pero todo tiene un precio. Todo Por tiene un supuesto, precio. se compromete la democracia. Mira cómo terminó, o sea, convirtiéndose prácticamente un terrorista. Bueno, Y según los sufrió americanos, ¿no? mucho Sí, su claro. pueblo, pero no solamente eso, lo que sufrió su pueblo, la pobreza, Por supuesto, el- porque la falta de oportunidades. Uno tiene un sueño, oye, si no es uno el hijo, pues que estudie, que salga adelante, que tenga oportunidades. Se las quitó a todo su pueblo. Bueno, le dio carro por un momento, fiesta por un ratito y después ujú, hambre para el resto de no, su vida, pero también la de sus hijos. claro, Y porque ahora todavía es un estado fallido. es que la idea, exactamente, la idea de que, bueno, queremos que el gobierno me garantice todo, fine, perfecto, pero entonces el gobierno te garantiza Pero ni, todo, ni pero siquiera está bien que el gobierno, bueno, es fine, yo entiendo lo que tú estás diciendo, es una manera de teoría, sí, y es a lo que tú vas, que en vida real la teoría no tiene nada que ver con la no, no, vida no, real. Si yo tengo derecho a tener una vivienda, en pocas palabras, significa que otra persona tiene un deber de darme una vivienda. Yo estoy haciendo a esa persona, en cierto sentido, un esclavo mío. Él me tiene que, yo me estoy aquí sentado y que, bueno, que ellos trabajen en querer mi vivienda
o en darme agua o electricidad, eso es un derecho. Cuando creas un derecho, tienes un derecho positivo, que alguien te tiene que dar algo, Ujú. has creado un deber en otra persona que ya no es libre. Esa persona ahora tiene que laborar, trabajar día y noche para darte algo a ti. Y bueno, y si no lo quiere hacer, entonces la idea es que el gobierno tiene las armas y puede obligar a esa persona, le quita sus derechos negativos. Ahora ya no soy libre de hacer lo que yo quiero. El gobierno me ha quitado mis derechos negativos para que el gobierno le pueda dar derechos positivos a otra persona. Y por eso a los comunistas les encanta eso, los derechos positivos, dar y dar derechos, porque realmente lo que están haciendo al dar derechos positivos es eliminar los derechos negativos y todos se vuelven en esclavos del gobierno. Esa es la realidad. Entre la Ajá. teoría que todo el mundo va a tener agua y electricidad y al final la realidad es que todos terminan esclavos del gobierno y nadie tiene ni agua, ni electricidad, ni casa. Simplemente bueno, tienes que ir pues, así como pasa en Venezuela, o vivir en completa pobreza adentro de tu país, excepto si estás en el gobierno y ha llegado a ellos, que ya, bueno, vives con completa impunidad y tienes todos los beneficios del mundo, ¿no? Claro, a ver, estamos hablando de que cuando tú dices quitarme los derechos negativos es que me quitas la oportunidad de que en comunidad yo pueda desarrollar y buscar las alternativas para cubrir con mis necesidades, porque son necesidades básicas. A expensas de que el centralismo es el que tiene que responder para dárselo o para garantizar que otro grupo menos favorecido reciba pésimos servicios, porque al final eso es lo que pasa. Ahora, yo creo que, a ver, tú decías negros y blancos, yo pienso que hay grises en todo esto. Yo creo que también va a depender mucho del modelo económico de cada país, de los recursos a los que tenga acceso. Y hablemos de repente de Qatar, que es un emirato en donde prácticamente funciona como una monarquía. Y estamos hablando de que son uno de los países con mayor ingreso per cápita que hay en el mundo. O sea, el petróleo. Sí, pero vamos, que estaban a Yo mitad creo del que el siglo mejor XX. ejemplo es Singapur, que es una dictadura, pero Ajá. fugiente, y una de las, bueno, es semidictadura, pero la realidad es que allá tienen un sistema constitucional donde el mérito importa, está estructurado para que el dictador, entre comillas, no puede poner a los jueces, no puede poner a los fiscales, no puede votar a alguien en un ministerio porque no es amiguito de él o no está haciéndole el favor, no tiene esa autoridad. Todo el mundo está ahí por mérito, tienen sistemas separados del dictador para llegar a esos puestos Ujú. por mérito. Y bueno, entonces funciona mucho mejor el sistema. Y no solamente eso, no es una isla pequeña. Yo Ujú. no soy experto en su sistema de gobierno, pero sí sé que el sistema de mérito no está bajo las manos del dictador, entre comillas. Es más como, yo no soy experto y no me quiero meter en los detalles de ello, pero hay que tener cuidado que no es exactamente una dictadura como la que pensamos en nuestros países. Nosotros tenemos ahora mismo un sistema autocrático constitucional. Elegimos, tenemos esa institución llamada elecciones, pero estás eligiendo a un autócrata, O una sea, persona que el que tiene va a todo el tener poder. todo el poder concentrado y las decisiones se van a hacer desde aquel a que nosotros escojamos. Y muchas personas confunden la elección con democracia. Una democracia no es lo mismo que elecciones. Las elecciones son una herramienta quizás necesaria dentro de una democracia, especialmente adentro de una democracia liberal. Pero Ujú. bueno, tú tienes a Corea del Norte y Venezuela, que ellos se llaman países democráticos, pero ya es una forma diferente de Bueno, hasta, verlo. hasta partido La- político tienen, ¿no? por supuesto, también Cuba tiene partidos y Nicaragua también tiene partidos y en Bukele también tiene partidos en El Salvador. Pero ahora, entre eso y la realidad que van a poder ganar unas elecciones es otra. Nunca van a poder ganar porque quien cuenta los votos es el que está en el poder y los cuenta como le da la gana. No solamente eso, pero puede meter preso a todos sus oponentes si es que aparenta que tienen tanto apoyo popular que se va a hacer difícil hacer la trampa. Son sistemas, pero en Panamá también tenemos, bueno, allá son ya sistemas dictatoriales constitucionales. En Panamá tenemos un sistema autocrático constitucional, que es un nivel, todavía por lo menos tenemos alternancia del poder. Los
el autócrata de nosotros, no es por llamarlo que despectivamente, no es que el presidente de nosotros sea un autócrata, es simplemente el sistema de lo que yo estoy hablando. Pues yo le tengo... Y eso me gusta que se entienda que no estamos hablando particularmente de ninguna figura política ni de ningún partido. Lo que nosotros venimos hablando todos los miércoles es acerca del sistema. O sea, yo no escucho a más nadie que critique el sistema, que critican a los actores políticos, pero Sí, los actores políticos son el está dando... resultado del sistema que tenemos. Así es, y sus acciones son porque el mismo político lo pones en un sistema diferente y comienza a actuar de una manera completamente diferente, porque estás jugando un juego diferente. Si estás jugando básquetbol, en las reglas de básquetbol, no vas a sacar una raqueta de tenis y pegarla a la bola. ¿Dónde vas con una bola de baloncesto, tratar de pegarla con una raqueta? No va a hacer funcionar, mucho mejor la mano. Son Mira, reglas completamente diferentes. Entonces termina la misma persona jugando un juego tú diferente. tienes figuras que antes de entrar en la política en Panamá eran personas que tenían un alto valor en la sociedad, que las personas admiraban, que eran mediáticos y tú decías, oh, y esta persona lo tiene que hacer bien porque entraron a la política hasta procesos judiciales enfrentaron. O sea, a ver, eh, yo creo que este tema da para mucho más, Miguel, se nos fue el tiempo. Así que, bueno, te doy un minutito ahí para que puedas darnos una conclusión o dejarlo ahí en suspenso y lo podemos seguir la próxima semana. Bueno, yo creo que lo que está pasando en Panamá es importante que las personas mantengan en mente de que un estado de emergencia no quiere decir que el gobierno le está quitando derechos a la población. Realmente es una herramienta constitucional, es una herramienta adentro de las instituciones diseñada para garantizar los derechos. Y cosas como, por ejemplo, poder quitarle la libertad a las personas no quiere decir que aquellos que le han quitado la libertad adentro de los lugares donde existe el estado de excepción no tengan ni un derecho, todavía siguen con el derecho a ser representados ante, bueno, de conocer dónde está su estadía, de ser representados por abogados, de un juicio justo, especialmente donde todavía existen los juzgados. Ahora, si fuera guerra y no hay un juzgado, todavía tienen un derecho a un juicio justo, quizá no sea ante un juzgado de la rama judicial, pero te tienen que dar un juicio justo. Son herramientas que cuando uno comienza a entrar en los detalles, no es que simplemente estas personas van a desaparecer y ya ves nada. Y si el gobierno está tratando de hacer eso, todos tenemos no solamente el derecho, pero la responsabilidad de asegurarnos que estas personas que están bajo el estado de excepción todavía mantengan los derechos. Pero bueno, hay que darle más herramientas al gobierno para que pueda poner orden. Por ejemplo, bueno, ya tenemos que entrar, catear diferentes lugares y no tenemos la oportunidad de ir a un juez que nos dé la orden, simplemente llegar. Esas son las cosas en los bordes que el gobierno ahora tiene la posibilidad de hacer, pero la meta es asegurar la libertad de todos y los derechos de todos. Así que recordarnos a nosotros y a los gobernantes de que esto no significa que ya ellos puedan hacer lo que les da la gana. Y bueno, y conocer eso. Bueno, lo que sí es cierto es que todas las personas por naturaleza van a buscar su propio bienestar. Es trabajo de aquellos que están en el mundo de la política el asegurar que haya paz y haya orden para que en esa búsqueda desesperada de sus propios intereses, que cada uno tiene, entre comillas, derechos, no termine afectando a los de los demás. Yo creo que con eso nos, nos deja para mantener esta conversación más adelante el próximo miércoles. Miguel, muchas gracias por acompañarnos Oye, una vez un más. gusto, como siempre. Muchas Claro gracias, que sí. Magdiel, y a Radio Ancón. Un gusto. Oye, claro, Miguel Arroz, arquitecto, Estructuras para Crear Justicia, ya lo sabe, el próximo miércoles aquí estaremos en YouTube. Por favor, pueden comentar, déjenos sus comentarios, nos gustaría saber también de ustedes. La próxima semana vamos a ver si podemos mencionar el WhatsApp para que también las personas puedan hablar a través de WhatsApp y también interactuar. Miguel, se nos fue ahora sí el tiempo, hasta la próxima semana, un fuerte abrazo.